para que, por supuesto, de una manera puntual, ustedes asistan a nuestra actividad, ya que en unos minutos pues voy a cerrar el ingreso. Me interesa la puntualidad a nuestra sesión virtual. Entonces, gracias por atender mi llamado, por ser puntuales con sus asistencias a estos espacios virtuales. Entonces, tenemos de alguna manera, pues, al momento, 95 participantes. Todavía, pues, falta un grueso número de alumnos. Les encargaría entonces que en estos 3 minutos, pues, podamos generar un buen número, pues todavía no llegamos al 100. Entonces, dándole la cordial bienvenida y pues agradeciendo su atención y por supuesto su puntualidad y por respeto a la misma, pues vamos a comenzar. Para quienes están ingresando, pues nuevamente una feliz tarde. Bienvenidos sean todos a nuestros espacios virtuales. ¿Qué tenemos en este aspecto? Pues hasta el momento tendríamos, pues básicamente tenemos 104 participantes. Algunos están solicitando. También decirles, supongo que ya se dieron cuenta, ya está habilitada la plataforma alterna de Google Classroom. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos días pues les comenté, debido a que los problemas constantes que se dieron, las interrupciones en nuestras sesiones, pues generaron tener que depurar y por supuesto reestructurar nuestra aula virtual? Entonces, que es de apoyo. Pero también voy a generar unos pequeños comentarios y decirles, ustedes ya recibieron la información que les envié a su correo. También está habilitada la plataforma oficial de Moodle, que de alguna forma la utilizamos el semestre pasado, no es nuevo para ustedes, esa otra plataforma que es oficial, Moodle. Por favor, les encargaría que ustedes ingresen con el registro que hicieron oficial de su correo, su cuenta en la facultad. Entonces, en esa plataforma de Moodle, ingresarán únicamente los estudiantes que están matriculados y, por supuesto, les he encargado de que hagan ustedes el esfuerzo de a la mayor brevedad posible también ingresen a Moodle. Si alguno tiene algún problema de accesar a esta plataforma Moodle, entonces, dado que esa plataforma es oficial, no manejo ni soy administrador de la misma, entonces tendrán que solicitar por la vía del correo electrónico a la coordinación de área básica y obviamente pues también en su momento tengo entendido que va a crearse posiblemente otro canal, entonces para comunicar oficialmente el problema de que no tienen el acceso a ustedes directo. Entonces, por favor, si les encargo que lo hagan, hay que resolver esa situación y esto va a permitir entonces poder generar el uso de una plataforma en la que eventualmente vamos a desarrollar actividades oficiales. Entonces, les encargo mucho esto, mis estimados amigos. Tenemos un tiempo suficiente para poder generar esta situación de que ustedes puedan incorporarse en las dos plataformas. La alterna que es Moodle y por supuesto la respectiva plataforma, la alterna es Classroom y la oficial es Moodle. Entonces les encargo mucho. Veo algunos comentarios, ya vamos a comenzar. ¿Por dónde se realizará el parcial? Jamie, yo en lo particular tengo en primera línea pensado hacerlo en Moodle. Entonces, necesito, obviamente, que ustedes ingresen a esta plataforma, se familiaricen. Es la misma plataforma que usamos en el semestre pasado, pero sí necesito que lo puedan hacer. Por supuesto, yo se los voy a informar con la antelación suficiente, pero sí necesito que ustedes colaboren
ingresando y que vean si tienen en un momento dado el acceso a esa plataforma Moodle. En cuanto a la plataforma de Classroom, he de comentarles algo. Antes de iniciar mis actividades en el día de hoy, tuve a bien revisar la plataforma. En todo caso, estoy hablando a las 2 de la tarde, el reporte que tenía es de 148 alumnos que se asignaron a la plataforma Classroom. 148, si mal no recuerdo, me parece que esta sección tiene aproximadamente 222 alumnos inscritos oficialmente. Entonces, les encargaría de que ya ustedes se dieron cuenta, así como se los había manifestado, pues aparecen materiales de apoyo que yo creé para poder, en este caso, generar material de estudio, guías, laboratorios, y es más, pues hay material audiovisual para que ustedes puedan complementar, pues, la bibliografía oficial que aparece en nuestro respectivo programa. Para que ustedes puedan generar también ejercicios, ahí también ustedes se darán cuenta que se volvió a publicar el laboratorio que dejé para hacer el análisis jurídico doctrinario relacionado con los elementos lógico-estructurales de la norma. Entonces, bajo ese principio, pues entonces les encargaría de que den cumplimiento efectivo a las instrucciones. He de comentar, les quiero agradecerles encarecidamente y dar las gracias, pues, a haber cumplido, pues, con identificarse plenamente. Yo se los estaba solicitando, se los he estado solicitando que lo hagan. En este caso vi algunas personas, son minoría, pero algunas personas pues no están cumpliendo con el requisito de identificación, consignando sus 2 nombres y 12 apellidos si los tienen. Entonces, por favor, van a tener unas horas para poder corregir esa situación. En su perfil editan su nombre y para ingresar e inscribirse en esta plataforma. Estamos hablando de Classroom. Por favor, sí les encargaría que puedan identificarse plenamente. El requisito básico es sus nombres completos y apellidos completos y es una sola cuenta por estudiante. No vayan a generar 2 o 3 ingresos con 2 o 3 cuentas en este caso, sino que es una sola vez por alumno. Entonces, por favor, corrijan esa situación. Pude detectar algunos casos por ahí. Posteriormente, y en un plazo corto, pues voy a darme la tarea de revisar el cumplimiento que han dado ustedes a esas instrucciones. Si en dado caso, pues no se cumple, pues serán retirados del salón virtual Classroom y podrán volver a ingresar cumpliendo con ese requisito. Entonces, por favor, si les encargo esto, van a identificarse plenamente en una plataforma, en este caso, que es un salón virtual de clase. Entonces, por favor, tienen un tiempo, tienen algunas horas para poder en su perfil, editan y su nombre completo, sus apellidos completos y los consignan. Yo voy a darme la tarea de confrontar los listados oficiales de mis alumnos con los alumnos que aparecen inscritos en esa plataforma. Entonces, por favor, estoy hablando de Classroom. En la plataforma Moodle no tengo yo el control ni la administración. Entonces, les encargo esto, mis estimados amigos. Vamos a comenzar ya en un minuto. Ya hemos dado tiempo suficiente para que ingresen. Ustedes son testigos de que acá pues he estado haciendo el tiempo, pero no voy a poder seguir esperando más. Voy a cerrar el ingreso. Y además, pues comentarles, tenemos 135 alumnos. Bueno, pues estamos a las 3:57 hora oficial y me parece que ya es tiempo suficiente para que se incorporen. Entonces, comenzamos. Voy a silenciar el sitio. No se podrán activar los micrófonos. Esto lo hago por seguridad tanto de la clase como de ustedes. Y por lo tanto, pues el timbre de acceso ya no se va a escuchar. Y voy a disertar el tema. Al finalizar, pues vuelvo con ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat lo pueden escribir. Yo se las respondo. Y por supuesto, voy a habilitar en su momento oportuno el
micrófono para que ustedes puedan asistir. Tomo nota de la hora, 3:58 hora oficial, tiempo más que suficiente para que ustedes asistan a este actual programa. Por entonces, con 138 alumnos, comienzo mi actividad en esta tarde. Vamos a generar entonces un espacio, alguien en el último momento ingresa, pues va para adentro. Entonces, comenzamos a disertar nuestro respectivo tema. ¿Qué tenemos acá? Pues básicamente vuelvo a la sesión anterior y en este caso, pues antes de iniciar en nuestra sesión, quisiera preguntarles si me escuchan sin ningún inconveniente, que me lo escriban en el chat, por favor. Si alguien tiene algún problema de escucharme, si hay algún problema, me dicen, Heidi, que sí, si me escuchan, no hay ningún problema, todo bien. Bueno, entonces entiendo. Yo a ustedes no los voy a escuchar y en este caso ustedes sí me van a escuchar a mí y por lo tanto pues vamos a generar nuestro espacio. Pero entonces todavía algunos más estaban por ahí pendientes de ingresar, ingresaron a última hora, pues bienvenidos. Tenemos en este caso pues básicamente lo siguiente. ¿Se recuerdan ustedes de que tenemos, y también para quienes ingresaron en este momento, pues les voy a agradecer que puedan en cierta situación, pues ser más puntuales, por favor. Entonces, comenzamos nuestra sesión, vuelvo acá, estamos viendo la ley de causalidad jurídica. Bueno, este tema lo habíamos estado disertando, concretamos en la pantalla los siguientes aspectos. Cuando nosotros hablamos de la denominada ley de causalidad jurídica, vamos a identificar lo que yo denomino bloques relacionales. Entonces, tenemos por un lado, ustedes recordarán, el supuesto jurídico en abstracto, y por otro lado, estamos hablando de la efectiva realización, materialización o concretización del supuesto. Entonces, se les había comentado, ya lo había explicado, entonces vamos a entender que en la norma, en el supuesto jurídico, y que por supuesto se encuentra en un plano de abstracción, está descrita hipotéticamente una conducta humana, alguna circunstancia, o podría ser algún fenómeno o acontecimiento natural, que solo en el caso de producirse, va a generar una consecuencia. Pero hablamos del supuesto en abstracto como una simple hipótesis. Y por el otro lado, estamos viendo la efectiva realización, materialización o concretización del supuesto. Entre el supuesto en abstracto y la realización de ese supuesto, vamos a establecer que hay una relación que tiene carácter contingente. ¿Por qué lo habíamos platicado? Pues se recordarán, pues dijimos que porque puede realizarse el supuesto o puede no realizarse. Está previsto en la norma jurídica y está en un plano de abstracción, sí, pero puede suceder o puede no suceder. Y si esta situación se da, entonces estamos viendo de que la dualidad de posibilidades, porque hay dos posibilidades de que se realice o no se realice, pues porque está en abstracto, es lo que le determina el carácter contingente. Bueno, ya lo habíamos platicado, solo es un repaso. En el segundo bloque relacional, pues tenemos, pues básicamente, ya un supuesto jurídico que se realizó, ya se materializó, ya se concretizó. Claro, yo les voy a comentar y les voy a explicar a ustedes que esos supuestos jurídicos, hay dos maneras, vías o formas de que puedan realizarse, materializarse o concretizarse, y es a través de actos jurídicos o bien de hechos jurídicos. Y aquí aparecen dos conceptos jurídicos fundamentales, materiales, que en su momento oportuno les voy a explicar, puesto que son las dos vías de realizar, materializar o concretizar los supuestos. Entonces vemos que estos supuestos jurídicos ya se realizaron a través de un acto o de un hecho jurídico. Entonces dejó de ser una hipótesis para constituirse ya en un hecho realizado. Ya se materializó, realizó, concretizó el supuesto. Entonces aquí ya se produjo la causa. Entonces, ¿qué es lo que viene? Al realizarse la causa se produce ¿qué? ¿O surge qué? El efecto. Entonces, esto se los comenté. Tenemos que distinguir el supuesto ya realizado
y el surgimiento de las consecuencias jurídicas. Noten que los autores mencionan el surgimiento, algunos hablan de actualización de las consecuencias jurídicas. Entonces, surgieron las consecuencias jurídicas como un efecto derivado de que ya se realizó el supuesto, ya se realizó la causa, necesariamente surge la consecuencia. Entonces aquí ya Juan mató a Pedro. Aquí ya Juan contrajo matrimonio con Antonia. Aquí ya Mario cumplió 18 años. ¿Entienden esto? Aquí ya el río arrancó una porción de terreno y se la llevó río abajo y la fue a depositar a otro terreno. Entonces ya vemos que a través de un acto jurídico o de un hecho jurídico ya se realizó el supuesto. Entonces, por lo tanto, de una manera necesaria surgen las consecuencias jurídicas. Y esto es lo que se destaca en este segundo bloque relacional. Ya lo había explicado, solo es un repaso. Pero en el tercer bloque habíamos mencionado que tenemos, por un lado, las consecuencias jurídicas surgidas. ¿En qué consisten estas consecuencias? Consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas lícitas, como se mencionan en nuestro programa oficial, pues vemos que es el efecto que se produce derivado de la realización del supuesto. Si recordamos que se mencionó en la definición de las consecuencias jurídicas, ustedes podrán recordar que les expliqué que 4 aspectos pueden determinar variantes o variables de esas consecuencias que surgen, se producen, o algunos hablan de la actualización de las consecuencias. Puede ser que se provoque el nacimiento, podría ser la transmisión, podría ser la modificación o podría ser la extinción. ¿De qué? Pues de derechos subjetivos y de deberes jurídicos, por supuesto. Entonces acá tenemos que distinguir las consecuencias jurídicas que surgieron, por un lado, y si se dan cuenta, por el otro, el efectivo cumplimiento de esas consecuencias. Imagínense ustedes bajo la variante o variable del nacimiento, la consecuencia jurídica implica de que pues, nacieron por vez primera derechos subjetivos y deberes jurídicos que anteriormente no existían. Aquí, por ejemplo, recreemos el ejemplo, me voy a ir acá. Imagínense ustedes, tenemos por un lado a Juan y por otro lado tenemos a Antonia, son novios. Ellos pueden contraer matrimonio o no, pueden casarse o no, pueden a través de un acto jurídico realizar el supuesto jurídico del matrimonio o pueden no realizarlo. Y eso sería contingente. Pueden casarse o pueden no casarse, pueden realizar o no realizar el supuesto jurídico del matrimonio. Bueno, pero en este segundo aspecto contrajeron matrimonio, realizaron el supuesto jurídico. Entonces, necesariamente para ambos, ya en esa relación conyugal, pues surgen consecuencias jurídicas. ¿En qué se traducen las consecuencias? Pues para ambos nacieron derechos subjetivos y deberes jurídicos. Entre algunos de estos, pues podría mencionar, imagínense, un derecho para Antonia como esposa, pues a ella le asiste el derecho, o pensemos en el artículo 112 del Código Civil. Por el matrimonio, la mujer, en este caso Antonia, tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingreso del marido. ¿Quién es el marido? Juan. Por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Y en el caso, pensemos en un deber de Juan, 110 Código Civil, el marido, en este caso Juan, debe protección y asistencia a su mujer, Antonia, y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Noten que acá, pues, si se realizó el supuesto, pues necesariamente van a surgir para ambos pues, derechos y deberes, y aquí pues estamos mencionando tan solo un ejemplo. Entonces, estamos claros de que para ambos surgieron.
O imagínense ustedes creen, bueno, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han asistido o asistieron en su momento, pues en época, antes de la pandemia, pues a algún matrimonio civil, presencia de notario o notaria, un alcalde municipal, o podría haber sido pues un ministro de culto que esté autorizado? Entonces, el momento en que proceden a darle lectura a cuáles son los derechos y deberes que se originan, y cuando les preguntan si ellos ratifican y se aceptan, entonces acá, imagínense, pues, el contrayente, claro, pues no va a decir licenciado, licenciada, señor alcalde o padre o al pastor, qué sé yo, que esté autorizado para poder celebrar matrimonios civiles. Yo sí me caso, pero con la reserva de que no quiero que me apliquen el deber que aparece en el 110 del Código Civil, y tampoco quiero que me apliquen el 112 del Código Civil. Ustedes no han escuchado eso, porque simple y sencillamente no van a hacer bajo reserva. Algunos decían en otra sección, me decían, ¿puede razonar su voto? No, no es elección, no están votando. Entonces, en ese aspecto estamos hablando de que necesariamente van a surgir. Entonces, las consecuencias jurídicas surgidas para Juan por un lado y para Antonia por el otro, pues se traducen, yo mencioné un ejemplo de un deber jurídico que tiene Juan, proveer lo necesario para el sostenimiento del hogar. Y también mencioné un ejemplo de un derecho, no son los únicos deberes ni derechos que surgen del matrimonio, pero es un ejemplo. Para el caso de Antonia, ella tiene derecho preferente sobre el sueldo de Juan. Entonces surgieron necesariamente esas consecuencias. Por lo tanto, tenemos ya titular de derecho, titular de obligación. En este aspecto, podemos contraponer que esas fueron las consecuencias jurídicas que surgieron, sí, y las entendemos, sí. Pero entre las consecuencias jurídicas que surgieron y el cumplimiento de las mismas, un cumplimiento efectivo de las mismas, ustedes pueden notar que les expliqué en la sesión anterior, hay una relación contingente. Y podemos preguntar ¿por qué? ¿Qué determina la contingencia? Pues también se explicó en la sesión pasada. La existencia de un derecho subjetivo no implica necesariamente el ejercicio o la abstención del mismo. Yo les preguntaría, ¿ustedes conocen, supongo que sí, personas que tienen a su favor constituidos derechos y no los hacen valer, no los ejercitan, se abstienen? Y también en otros casos, pues ustedes habrán tenido conocimiento, hay personas que son titulares de deberes jurídicos, pero ellos, en algunos casos, pueden, aunque no deban hacerlo, dejarlo de cumplir. Porque esto significa que el titular de ese deber jurídico puede cumplir con la obligación o puede incumplir. Y por eso es que la consecuencia jurídica surgida y el efectivo cumplimiento de las mismas presenta una relación de carácter contingente. Porque es el mundo del deber ser. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a proveer todo lo necesario, suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Esta norma está vigente en nuestro ordenamiento jurídico civil, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que todos cumplimos? O bien, cuando se establece la mujer por el matrimonio tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingreso del marido por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos,
Aclaro, el concepto de alimentos para nuestra legislación civil no es sinónimo de comida. Los alimentos tienen una dimensión en el Código Civil mucho más amplia que la comida en sí, puesto que abarca no solo, por supuesto, el alimento, el sustento, sino también vivienda, educación, salud. Todos estos aspectos son mucho más amplios en la denominación de alimentos desde el punto de vista de nuestro Código Civil, es más amplio que la comida. Entonces, no basta que el marido dé solo la comida, el alimento, sino también debe dar techo, debe dar educación, debe dar salud. Eso es lo que engloba todo lo necesario para que una persona pues, pueda tener una existencia pues, básica o mínima o digna. Entonces, es amplio. Y puede ser que hay esposas que teniendo ese derecho por el sueldo del marido, pues dado que este es un desobligado y no cumple, pues muchas se ponen a trabajar para llevar el sustento al hogar. Es más, en el peor de los casos, aquel que les conté ni trabaja y es la esposa la que sostiene el hogar. El otro, de profesión, tuitero, facebookero, con el respeto que me merecen, por supuesto, pero en nuestro tiempo, pues, aplanacalles. Bueno, entonces resulta de que muchas veces hay esposas que teniendo el derecho se abstienen, no lo hacen valer, no lo ejercitan. Bueno, entonces acá pues podría seguir platicando casos de la vida real, pero me interesa que entiendan que en el ámbito del mundo del derecho es el mundo del deber ser, es un mundo idealizado, lo que idealmente debería de ser. El marido debe protección y asistencia a su mujer. Claro, esto es lo que está, el deber ser, dentro del punto de vista formal contenido en la ley. Pero contrario al mundo del ser, el ejemplo, ¿se recuerdan ustedes este ejemplo? No ocurre eso. Aquí, esto es inexorable, la fatalidad. En el mundo del deber ser es la contingencia. Entonces, lo que idealmente debería de ser, y esto es lo que ustedes podrán comprender a que hace referencia la denominada ley de causalidad jurídica. Con ustedes me había quedado hasta acá, básicamente necesitaba replantear esta situación. Entonces, ¿cuál es la competencia que me interesa desarrollar en ustedes? Pues que ustedes tengan la capacidad de poder de manera escrita y de manera oral o verbal explicar primero en qué consiste la denominada ley de causalidad jurídica y poder explicar los tres bloques relacionales. ¿Cuál es la sugerencia? Pues los invito, si desean hacerlo, pues, y de hecho, pues yo socialicé material de apoyo para ustedes, entonces que ustedes puedan explicar cada uno de los bloques relacionales de la ley de causalidad jurídica. Entonces, argumentando, pues, básicamente en base a la doctrina que les he explicado, la teoría del derecho, argumentar el por qué. Entonces, y el día de mañana que ustedes imaginen que tuvieran que disertar el tema de la ley de causalidad jurídica, y de hecho, pues los puedo invitar a que lo hagan. Ustedes lo pueden hacer de una manera individual, pues para ustedes mismos, disertar la ley de causalidad jurídica, explicar estas imágenes, y que ustedes, por supuesto, al inicio, con sus propias palabras, pues podrán fijarse un tiempo, pues, para explicar en qué consisten. Si la logran comprender, estos tres bloques relacionales, me parece que estaría cumpliendo el objetivo de este tipo de sesiones, estas clases virtuales, puesto que estarían rindiendo frutos concretos y ustedes podrán tener un conocimiento que al haber sido previamente comprendido, jamás se les va a olvidar. Vuelvo acá entonces. Hay un laboratorio que aparece, por supuesto, ustedes en un momento dado pues tuvieron acceso al mismo,
Imagínense ustedes estos ejercicios de un razonamiento lógico, tratando de explicar los elementos lógicos estructurales de la norma, puesto que es importante que ustedes comprendan y entiendan qué es un supuesto y qué es una consecuencia como elementos lógicos estructurales, que ustedes puedan también explicar y que comprendan, por supuesto, previamente la ley de causalidad jurídica y sus 3 bloques relacionales, pero también igual de importante es esto, que cuando ustedes tengan frente a sí una norma jurídica y tengan que desarrollar un análisis jurídico de la misma, puedan identificar los elementos de la estructura lógica de esa norma. Claro, pues vamos a utilizar para estos ejemplos, que tan solo se los voy a presentar en aras de tiempo, pues no voy a leerlos todos, pero sí necesito que ustedes vean qué es lo que se pretende o qué es lo que se pretendía con el laboratorio que a ustedes se les envió. Lo pueden tomar como una guía, pueden ustedes seleccionar cualquier norma que les llame la atención y tratar de generar el análisis jurídico doctrinario y establecer cuál es la estructura lógica de esas normas. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, el análisis en esta norma? Pues en rojo la consecuencia y en amarillo subrayado, pues el supuesto. ¿Y qué es lo que ustedes van a encontrar? Bueno, en primer lugar, que si bien es cierto, se explicaron en cierto orden que se menciona en el programa los elementos de la estructura lógica de la norma, supuesto jurídico y consecuencia jurídica lícita, vean lo que tenemos en la pantalla. Para que no piensen que existe una regla general de que primero debe aparecer el supuesto y luego la consecuencia. Puesto que acá vamos a encontrar que esto que está en rojo es la consecuencia y lo que está subrayado en amarillo es básicamente el supuesto. Entonces, y si ustedes quieren reestructurar esa norma y que primero vaya el supuesto y luego la consecuencia, por ejemplo, en ese primer párrafo, diríamos, por la mayoría de edad, ahí está el supuesto primero, se adquiere la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. Si ustedes tuvieran que ordenar ese primer párrafo de ese artículo, ubicando primero el supuesto y luego la consecuencia, pues harían lo que yo les comenté. Por la mayoría de edad, se adquiere la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. ¿Entienden esto? Pero acá aparece primero la consecuencia y luego el supuesto. Luego, en segundo párrafo, son mayores de edad. ¿Quiénes? Pues los que han cumplido 18 años. Invirtamos el orden. Queremos primero el supuesto y después la consecuencia. Muy bien. Los que han cumplido 18 años son mayores de edad. ¿Entienden esto? Esto es un ejercicio que, por supuesto, requiere que ustedes comprendan previamente los temas. Y no importa el orden de cada uno de estos factores, el producto va a ser el mismo. Lo importante es que ustedes puedan en un momento estructurar y puedan encontrar y puedan ubicar. Acá en la último párrafo, los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Entonces, básicamente, aparece primero el supuesto y, por supuesto, seguida a la consecuencia. Entonces, estamos viendo que lo rico y también lo amplio de nuestro idioma nos permite poder generar, invirtiendo el orden de estos elementos, pues la misma idea. Entonces, son capaces para algunos actos determinados por la ley, los menores que han cumplido 14 años. Entonces, aquí el ejemplo que les estoy dando con este artículo es para que ustedes puedan comprender cuando estamos en presencia de un supuesto y cuando estamos en presencia de una consecuencia jurídica. Claro, ya se los había comentado. ¿Qué es lo que ustedes deben buscar?
en ese análisis jurídico doctrinario de las normas en lo que se refiere al elemento o sus elementos lógicos estructurales. Pues si ustedes quieren ubicar dónde está el supuesto jurídico, y solo por enésima vez lo vuelvo a decir, pues entonces tienen que buscar dentro de ese texto en donde aparece la descripción hipotética de alguna conducta humana, de alguna circunstancia o de algún acontecimiento o fenómeno natural que de producirse va a generar consecuencias. Cuando ustedes encuentren la descripción de la conducta, de la circunstancia o del fenómeno natural, ténganlo por seguro que ese es el supuesto jurídico. Quien diere muerte a alguna persona, quien cumpla 18 años de edad, cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades inferiores o fronterizas, etcétera, etcétera. Cuando ustedes sean capaces de encontrar y determinar esos componentes que describen de una manera supuesta o hipotética conductas, circunstancias o fenómenos naturales, tengan por seguro que han encontrado el supuesto jurídico. Claro, pero tenemos otros elementos de la estructura lógica y es la consecuencia jurídica, la consecuencia de derecho, o como nuestro programa le denomina, consecuencias jurídicas lícitas. ¿Qué es lo que debemos buscar para encontrar las consecuencias? Pues en principio, las consecuencias jurídicas pueden tener 4 variantes o variables: nacimiento, transmisión, modificación o extinción. ¿De qué? De derechos subjetivos y de deberes jurídicos. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar dentro del texto de la norma dónde nacen, dónde se están transmitiendo, dónde se están modificando o dónde se están extinguiendo derechos subjetivos y deberes jurídicos. Y cuando lo encontremos, vamos a estar por seguros de que ese es el componente de la estructura lógica de la norma, que es la consecuencia jurídica, la consecuencia de derecho o consecuencia jurídica lícita, entre otras denominaciones de este elemento lógico estructural. Entonces, ¿qué tenemos? Alguien me preguntaba, pues, ¿cómo hacemos para determinar supuestos y consecuencias? Yo les di a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes puedan por sí mismos ubicar esos componentes. Claro, esto requiere habilidad, destreza, y que pues, la comprensión del tema más la práctica pues van a generar un sólido conocimiento en el estudiante. Es más, yo les podría comentar, en una segunda o tercera etapa, en cuanto a lo que representa la profundidad de la comprensión del tema, imagínense ustedes que les dejase una tarea. Solo estoy hipotéticamente mencionando que ustedes deben redactar y crear una norma jurídica. Imagínense ustedes que van a hacer las veces de un legislador y van a crear ustedes un proyecto de ley, y en la tarea sería redactar y estructurar una norma jurídica. ¿Cómo harían? Si tienen el deseo de hacerlo, pues pueden hacerlo. Imagínense, pues inspírense y van a crear una ley que tenga tan solo 3 artículos. 3. ¿Qué van a tener que hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Hagan el esfuerzo intelectual y de alguna manera pues van a entender el porqué, la importancia. Entonces van a pensar primero en cuanto a que va a tener esos 2 elementos lógicos estructurales. Entonces van a crear un supuesto jurídico y también van a atribuirle a ese supuesto una consecuencia que ustedes mismos van a crear también. Hagan el esfuerzo y van a darse cuenta que de alguna manera este conocimiento, más que teórico, es también de un ejercicio práctico y que les puede servir a ustedes
el día de mañana que sean legisladores en Guatemala. Bueno, sigo acá. O bien, en su labor como abogados, ¿cuántos clientes acudirán a sus oficinas para pedirles que ustedes preparen un proyecto de estatutos, por ejemplo, de alguna entidad X o y que van a constituirse en su reglamento interno? Entonces, ustedes van a tener que crear normas jurídicas. Entonces, sabiendo cuál es la estructura lógica de las mismas, pues tendrán que seguir esos parámetros. Entonces, no crean. En estos aspectos son importantes, o bien que ustedes los contraten como asesores de una institución y quieran promover una iniciativa de ley. Ustedes como abogados, por supuesto que son estudiosos en derecho, pues tendrán que apoyar generando, podría ser, por ejemplo, un comité o una asociación de vecinos, qué sé yo, que pide sus servicios notariales, o mejor dicho, profesionales como abogados, para poder crear un reglamento. O es más, inclusive hasta en la misma colonia, en la asociación de vecinos que quieren crear su reglamento interno en la colonia, pues entonces hay que crear normas. Sigo acá con ustedes. Tenemos acá artículos que ya son conocidos, claro, en el ámbito del derecho penal, pues ustedes van a encontrar básicamente elementos que de alguna manera pues identifican el supuesto y la consecuencia. Bajo estos aspectos vemos que destacamos en rojo pues una consecuencia, en amarillo subrayado pues un supuesto, y nosotros podemos darnos cuenta de que así como estos ejemplos, claro, no voy a la lectura porque son varios, aparecen en el ámbito civil, instituciones, imagínense, que en el examen se les preguntase, que tan solo es una hipótesis, identifique los elementos lógicos estructurales de la norma que se le presenta. ¿Dónde está el supuesto? ¿Dónde está la consecuencia? ¿Qué harían? En teoría, esto deberían de hacer. Y que puede ser en cualquier norma. Claro, no voy a dar lectura, son varias, pero solo necesito que ustedes ubiquen. Imagínense ustedes, pues, un párrafo más extenso, va a requerir una habilidad en la comprensión que ustedes deban tener, el análisis, la comprensión lógica, su razonamiento, tratar de ubicar dónde está el supuesto, dónde está la consecuencia y cómo nos quedaría así. Entonces, no se trata de subrayar de una parte al iniciar y otra al terminar, y hay personas que, claro, entiendo, pues van a presentarse dificultades, pero en la medida en que comprendan a profundidad el tema y que lo practiquen, lo desarrollen constantemente, ustedes van a encontrar esa habilidad para localizar los elementos lógicos estructurales. Y noten cómo ubicamos supuestos y consecuencias. Y seguimos, pues hay más ejemplos, claro, no voy a leerlos todos. Entonces vamos a tomar normas, que en este caso pues tengo el Código Civil, del Código Penal. Entonces, tratando de generar ejercicios, entonces podemos encontrar estos elementos de carácter lógico estructural diseminados en las normas jurídicas. ¿Dónde está el supuesto? ¿Dónde está la consecuencia? ¿Qué más tendríamos? Pues podemos analizar diversas normas. Entonces, la tarea de ubicación va a lograrse sí y solo sí. Previamente ha habido una comprensión y, por supuesto, un estudio profundo de la temática que nos interesa. Ustedes tienen la intención y para eso están estudiando, quieren ser profesionales del derecho. Entonces, me corresponde pues, guiarlos, orientarlos, pero el esfuerzo individual es determinante para el estudiante que debe poner el mayor empeño. Recuérdense que están a nivel universitario y por lo tanto sí se requiere una dedicación y por supuesto un tiempo. Claro, lamentando las situaciones de interrupciones que se dieron al inicio de del semestre, pero sí se necesita un espacio amplio para poder desarrollar y explicarles a ustedes temática profunda. No vayan a cometer los errores de estudiar un día antes del examen, por favor. Sí necesito estudiantes comprometidos con la academia y que sean, en este caso, responsables en cuanto a la asistencia puntual a sus clases
y poder en un momento pues estar al tanto del estudio. No lo dejen hasta de último, pues ustedes tendrán, y de hecho pues tienen programadas sus fechas de evaluación. Entonces anticípense al estudio de los temas, compréndanlos cuando yo tenga la oportunidad de disertar la temática, y si tienen alguna duda en casa pues me la plantean y yo se las responderé en el momento, o si no tengo en el momento la respuesta pues en la próxima sesión. Pero es importante que puedan generar ustedes este tipo de habilidades. Entonces se nos presentan, ya ustedes pueden ver, pues artículos varios que nos están comentando y que nos describen situaciones hipotéticas que de realizarse generan consecuencias, y nosotros tratamos de ubicarlas bajo estos aspectos dentro del análisis lógico que debemos desarrollar en la estructura lógica de las normas. ¿Qué tendría por acá? Pues tan solo es un ejemplo, pueden hacerlo ustedes en un esfuerzo individual, tratar de generar un elemento de análisis jurídico doctrinario en las normas. Esto se logra así, solo si ustedes tienen comprensión y practican constantemente tratando de ubicar o desentrañar los elementos lógicos estructurales de las normas. Bueno, entonces, ¿qué tendría por el momento? Pues esto, con este tema, estaríamos terminando nuestra unidad número 2. En este caso, pues vamos a iniciar en esta tarde una nueva unidad que se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales materiales. Entonces, adelanto un tanto. Estos conceptos jurídicos fundamentales, denominados materiales, van a hacer referencia al contenido sobre el cual versa la norma jurídica. En la anterior unidad hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales formales, aquellos que se refieren a la estructura lógica de la norma, supuesto jurídico y consecuencia jurídica. Pero acá pues vamos a platicar en esta unidad tercera de los denominados conceptos jurídicos fundamentales materiales. Vamos a ver entonces estos conceptos que básicamente hacen referencia al contenido sobre el cual versa o gira la norma jurídica. Bueno, entonces partamos. Vuelvo acá entonces para cambiar la presentación. En su momento, por supuesto, les voy a socializar y vamos a responder a sus preguntas. Bajo estos aspectos, vamos a comenzar una breve introducción. En este caso, pues contamos en este momento 143 estudiantes de un total de 222 aproximadamente. Ya se retiró alguien. Entonces sí les encargo encarecidamente, bajo estos aspectos, les encargo que traten de asistir a clases. Claro, cuentan con mi apoyo en materiales, pero sí necesito, por el espacio que me permite explicárselos de una manera sincrónica, en tiempo real, explicarles a ustedes temática que les puede facilitar el estudio de los temas. No lo dejen, en este caso a última hora, puesto que nuestro grupo, me preocupa, hay un buen número de estudiantes que no hacen presencia puntual y tampoco asisten o les interesa por X o Y motivo. Entonces, por favor, esto es algo de responsabilidad de ustedes. Tengo toda la buena voluntad de apoyarlos, pero ustedes son estudiantes universitarios, tienen un compromiso académico diario y por lo tanto los insto a que también cumplan con la función. Yo llevo un registro de asistencia a estas sesiones, por si ustedes no lo sabían, pues la mayoría de mis alumnos del semestre pasado sí. Entonces yo tengo el registro del día, la hora en la que ingresan y la hora en que se retiran. Entonces, de todas estas sesiones, tengo un registro de control de asistencia. Y en un momento dado, pues me doy cuenta del interés que pueden demostrar ustedes en asistir a sus clases. Bueno, entonces vuelvo acá luego del comentario, pasemos a la tercera unidad y posteriormente pues vamos a darle, en este caso, respuesta a sus preguntas y comentarios. Bueno, entonces, tengo frente a ustedes pues esta
tercera unidad, conceptos jurídicos fundamentales materiales. Aquí vamos a platicar de un concepto, por supuesto, que es en este caso importante, este concepto jurídico fundamental que vamos a desarrollar, pues básicamente es el del sujeto de derecho o persona. Entonces, en nuestro programa aparece el número 1 y sería en este caso la persona. Es el primer concepto jurídico fundamental material. Cuando nosotros hablamos de la persona, pues vamos a hablar obviamente del sujeto de derecho por excelencia y que de alguna manera el contenido oficial de nuestro programa nos presenta estos temas que son importantes. Es más, cuando nosotros desarrollamos esta temática, pues vamos a ver, por ejemplo, la etimología de la palabra persona. Vamos a mencionar la evolución histórica que ha tenido ese concepto jurídico fundamental a través del tiempo. Por supuesto, hay que definir el concepto de la persona en el ámbito jurídico, pero también vamos a ver que existen acepciones, sentidos o significados del vocablo persona. Aquí se mencionan dos, el biológico y legal, pero hay más. Vamos a platicar la importancia que tiene la persona en el derecho. Claro, habrá que hacer una clasificación de las personas en el ámbito jurídico, en una dimensión individual y una dimensión colectiva. Vamos a generar una crítica breve a la manera en que nuestro Código Civil hace referencia a las personas o sujetos de derecho. Vamos a platicar también de un concepto muy importante y es el de la personalidad jurídica. Vamos a hablar de las teorías de la personalidad que son aplicables para las personas individuales, más no así a las personas colectivas, esas teorías de la personalidad. En este caso, pues vamos a mencionar atributos que son cualidades o prerrogativas que corresponden a un sujeto de derecho simple y sencillamente por tener la categoría de persona. Vamos a platicar también de otro atributo que es la capacidad y las clases de capacidad. Vamos a mencionar también el concepto de la personería, y aquí hago un paréntesis. Aprender a distinguir o diferenciar tres conceptos: persona, personalidad y personería. Y finalmente, pues vamos a platicar de la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Ustedes básicamente lo que tienen en su pantalla es una síntesis de lo que van a ver en el curso de Derecho Civil 1, en el tercer semestre, cuando inicien, que se refiere básicamente al derecho civil 1, es de las personas, y también de la familia, pero el tema de las personas va a ser explicado en el tercer semestre, ya en el área profesional, en el curso de Derecho Civil 1. Acá les voy a dar a ustedes elementos importantes para que ustedes puedan tener una comprensión en lo que podría representar una síntesis de ese curso de Derecho Civil 1 que aparece explicado en el contenido programático en el tercer semestre. Bueno, y de ahí la importancia de su asistencia. ¿Qué tendríamos entonces que platicar? Pues si nosotros vamos a respetar este orden, vamos a dar una inducción muy breve, básicamente a estos componentes. El tema, por supuesto, da para más, es un tema complejo, pero como tenemos un compromiso con ustedes, pues entonces en la próxima sesión voy a desarrollar el tema relacionado con la etimología. En aras del tiempo, y dado que pues, tenemos algunos comentarios que realizar a sus preguntas y respuestas a las mismas, entonces vuelvo con ustedes y les doy la participación, en este caso, para generar. Voy a ir por orden. Primero vamos a establecer la posibilidad de responder a estas preguntas que aparecen en el chat.
y veamos qué tenemos, y luego pues voy a abrir el micrófono para todos. Bueno, entonces, saludos a todos, una buena tarde, por supuesto, gracias por su asistencia. Bueno, ya tenemos entonces el parcial y en su momento les voy a informar la plataforma que vamos a utilizar. En principio, la intención es que sea a través del Moodle. Por eso me interesa que ustedes ingresen, hagan el esfuerzo, por favor, hagan un tiempo, y ver si el sistema Moodle les permite ingresar a esa plataforma oficial. En este caso, bueno, aquí hay una. ¿Qué artículo respalda una esposa cuando hay un hecho de adulterio? Básicamente, la infidelidad ya no tiene un carácter de sanción penal, únicamente se queda como una causal para la separación o divorcio. Entonces, bajo estos aspectos, tendríamos en este caso, en el Código Civil guatemalteco, dentro de las causales, en este caso, que pueden invocarse para poder seguir un proceso de divorcio. Claro, como hay causal determinada, la infidelidad quedó despenalizada y por lo tanto pues no tiene carácter delictivo, más sí es una causal para solicitar separación o divorcio, según lo establece nuestro Código Civil. Entonces, bajo estos aspectos, pues tendría que generarse, por supuesto, un proceso ante juez competente, está la vía de si obviamente ambos están de acuerdo, pues pueden convertir el proceso y dilucidarlo en la vía de jurisdicción voluntaria. Si ya no hay intención de querer vivir juntos, pues básicamente, si se logra conciliar 3 puntos, ¿a quién quedan los hijos menores? ¿Cómo se reparten los bienes? ¿Y cuál es la pensión a la que tiene derecho el esposo y los hijos? Si llegan a un acuerdo, entonces podrían convertir, a pesar de que haya un adulterio, y solicitar en la vía de un proceso pues, en jurisdicción voluntaria, y que es más rápido que uno, por causal determinada, en la vía de juicio ordinario de divorcio. Entonces, bajo estos aspectos, es en el Código básicamente civil en donde van a encontrar las causales para la separación y divorcio. En el Código Procesal Civil y Mercantil, pues determinar el procedimiento o el aspecto procesal para dirimir esa situación ante el juez competente. ¿Cuánto tiempo se puede pedir de pensión alimenticia a la hora de un divorcio solo para la esposa, porque ya no hay hijos menores de edad? Claro, fíjense que si ya no hay hijos menores de edad, claro, el tiempo, 2 años, establecen, prescriben, porque el no ejercicio de un derecho en 2 años, 2 años atrás, y por prescripción extintiva o liberatoria, pero en este aspecto tendríamos estos aspectos por tratar. Salvo que, por supuesto, podría pedir más años, pero hay una prescripción y podría invocarla el demandado. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Buena tarde, yo fui la que hice esa pregunta. Tal vez la pregunta era el porcentaje que se puede pedir. No la escucho, pero creo que usted lo está. Voy a activar el micrófono, no tengan pena, Rosalcira, no la escucho porque está silenciado el sitio. Entonces, hay un proceso de fijación de pensión alimenticia en la vía del juicio oral, está en el Código Procesal Civil y Mercantil, ante un juez de familia. Y aquí vamos a continuar. Entonces, si solo se une el hombre y la mujer sin realizar el supuesto, ¿no habrá consecuencia jurídica? Pregunta Mayrelin. Bueno, estará ahí. Bueno, en este caso, indica, bueno, si no se casan, pues puede ser que un hombre y una mujer, esto es importante, que ambos estén solteros, se unen y pueden cumplir con los fines establecidos del matrimonio. Un hombre y una mujer soltera se unen, viven en común. Pues hay algunas condiciones, pues básicamente, que se piden para que se pueda declarar la unión de hecho, pues 3 años exige nuestro código para que se demuestre que ellos han convivido
hay un supuesto jurídico de la unión de hecho, esto aparece en el Código Civil guatemalteco. Si en un dado caso se cumple en ese supuesto del tiempo establecido en la ley, pues en todo caso una de las partes puede solicitar, o ambas partes pueden solicitar de mutuo acuerdo que se declare la unión de hecho. O bien en un momento podría solicitarse judicialmente la declaratoria de unión de hecho. Pero esto genera una situación importante y tener mucho cuidado en cuanto a que muchas veces pues hay personas, en máximo caso los varones, que dicen, pues no creo en matrimonio. A veces hay parejas jóvenes, no creemos en matrimonio, etcétera, etcétera, pues vivimos felices. Y el que más está feliz es el varón porque está viendo que no formaliza el compromiso. Y resulta de que hace vida en común con una persona, con una mujer pues, soltera, y él también es soltero, no quieren casarse, solo dirán, pues nos amamos y eso es suficiente, pero para el punto de vista legal no es así. Y resulta que a los 2 años de estar viviendo juntos, pues él consigue otra pareja y la deja, y con ella sí se casa y con la otra no. Entonces, al no darse la condición hipotética para declarar la unión de hecho, no se llega al tiempo establecido o requerido, entonces, básicamente, pues la primera mujer pues, quedó burlada. Entonces, bajo estas condiciones, es que hay que conocer la ley y establecer ese tipo de situaciones. Entonces, aquí habían 2 vías, pero mientras no contraigan matrimonio, pues vemos esa situación. Es más, también comentarles que hasta para efectos de la sucesión hereditaria, la esposa sí tiene derecho a la herencia, toda vez que no exija o reclame gananciales. Dependiendo del régimen económico del matrimonio, que existen 3, comunidad gananciales, separación absoluta y la comunidad absoluta de bienes. Recuérdense que hay un punto importante que se debe dilucidar en un proceso de divorcio, y es los hijos menores a quién quedan, cómo se distribuyen los bienes y cuál es la pensión alimenticia que el hombre va a pasar a favor de la mujer y los hijos. La esposa puede renunciar a la pensión que le corresponde para alimentos de ella, pero la pensión para los hijos menores de edad o mayores incapacitados no puede ser renunciada. Y todos esos aspectos están en la ley. Bueno, si escapan, y también los que están unidos de hecho ya tienen 20 años de estar unidos de hecho, ambos son solteros, pues pueden casarse, no hay ningún problema. Y pueden, no hay ningún inconveniente, o bien pues pueden solicitar y declarar unión de hecho. Hay una unión de hecho, que es de facto, y hay una unión de hecho de derecho, es de iuris, es una unión de derecho. Entonces, y es la que está registrada, y la unión de hecho de derecho sí produce los mismos efectos que el matrimonio y se retrotrae a la fecha en que iniciaron su unión. Bueno, si están casados pero no viven juntos, aún así todavía tiene obligaciones el hombre para con la mujer. Por supuesto, están casados, recuerden ustedes, se separaron, y entonces la mujer tiene derechos sobre el marido, y el marido debe protección y asistencia a su mujer. Entonces, el hecho de que no convivan juntos no significa que se extingan los derechos y los deberes, pues que seguirán mientras no haya una separación o divorcio. Entonces, la mujer tiene derechos y el hombre tiene obligaciones para con ella. ¿Qué más tendríamos acá? Pues vamos a ver, yo creo que todavía hay algunas preguntas, ya les voy a dar chance con el, aquí estamos. ¿Qué temas vendrán en el parcial? Temas explicados, temas evaluados. Erika, no se preocupe. Si llevan tiempos separados y una de las 2 personas no está de acuerdo en firmar, ¿se puede anular el matrimonio? Vamos a ver. Si ya llevan tiempo separados y una de las 2 partes no está de acuerdo, bueno, tiene que ser solicitado por causal determinada. Entonces, no estamos hablando de la anulación del matrimonio. El matrimonio es anulable si solo si hay causal de nulidad. Son 2 aspectos que legalmente son distintos. Entonces, el matrimonio, cuando hay uno de los requisitos que no permiten contraer matrimonio, pues es en un momento dado, pues hay que solicitar la nulidad del matrimonio, pero estamos hablando del divorcio o de la separación, que aquí sí va a implicar la existencia de un matrimonio válido. Son 2 temas diferentes. Por cuestiones de tiempo, pues me llevaría bastante pues dedicarme a eso, pero
En este aspecto, tiene que ser por causal determinada y tendría que establecerse este tipo de situación. No hay un divorcio automático, si a eso quiere referirse, que sea por prescripción, invocarla y se acabó. No opera automáticamente. Si aún siguen siendo casados pero separados, la mujer puede solicitar apoyo por enfermedad, por ejemplo. Es que estamos viendo, siguen casados pero separados. La separación, aquí debemos distinguir que separación es diferente a divorcio. La separación implica separación de cuerpos, pero siguen estando vinculados jurídicamente porque están casados. El divorcio implica que se rompe ese vínculo y ambos recuperan la soltería. Entonces, claro que ella tiene derecho a solicitar pensión al marido. Por supuesto que sí, Andrea, tiene derecho. Bueno, en esta tarde de consultas interesantes, pues en un momento dado, pues vuelvo acá, voy a habilitar el sonido. Creo que Alcira, pues le encargaría a la brevedad, por favor, Alcira, estoy con ustedes ya al aire, pueden abrir su micrófono. Alcira, por favor. Gracias, licenciado. Buena tarde y muchas gracias por esta cátedra muy interesante. Estamos aprendiendo bastante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto por ciento se puede solicitar a la hora de un divorcio por manutención para la esposa? Fíjese que estas medidas de protección aparecen básicamente en, por supuesto, la protección al salario, tenemos en el Código Civil, pero hay una prioridad que se puede dar. De esta manera, el porcentaje va a depender básicamente de las necesidades que tenga la obligación del alimentante y del alimentista. Bajo estos aspectos tenemos esta situación, puesto que también existe la opción de que a veces generan ingresos, entonces tiene que realizarse como un estudio socioeconómico para que pueda el juez determinar a exactitud cuál es el monto que se requiere para poder fijarlo en sentencia. Entonces, esto va a depender, básicamente, hay medidas de protección al salario, porque no pueden, el 100% no se puede, porque dejarían sin sustento al marido. Entonces, tendría que entrar básicamente bajo el análisis de estudio de trabajador social, determinar cuáles son las obligaciones y claro, decirles, porque imagínense, pueden tener, el señor podría tener embargado el salario porque una deuda a un banco, entonces todos esos aspectos los tiene que determinar en debido proceso. Entonces, bajo estos aspectos va a depender de la circunstancia de cada caso, pero sí, lo que sí es cierto que el 100% no se puede, pero habría que ver la situación de protección al salario y también, por supuesto, derivado de un estudio de trabajo social y ver cuáles son las necesidades. Muchas veces sucede que a veces la esposa es profesional y gana más que el marido. Entonces, se me entiende, esa situación que puede implicar un como desequilibrio, lo que se pretende es que sea el punto justo. Entonces, ¿qué es lo básico? Lujos no se podrían pedir porque eso tiene que ser ante el juez. Por tiempo, gracias por su participación. No sé si alguien más... sí, ya le dimos participación a Alcira. No sé si tienen otra pregunta, mis estimados amigos y amigas. Si no es así, pues no me resta más que en primer lugar agradecerles su comprensión, pedirles de que revisen en la plataforma Classroom, inscríbanse siguiendo los requisitos que les pedí, mínimo por favor, y esto va a generar de alguna forma que tengamos la transparencia. Yo voy a confrontar con listados oficiales las listas que aparecen con sus nombres. Entonces, por favor, creo que me pueden facilitarse ustedes esa situación. Les voy a dar unas horas para que puedan corregir en su perfil sus nombres y apellidos completos, por favor. Me parece que con decírselos, pensé que ya con las instrucciones que iban en el correo y con las instrucciones que están publicadas en el tablón era más que suficiente, pero todavía hay personas con un solo nombre y un solo apellido y alguien solo tiene un nombre. Entonces, en esta sección N, a las 2 de la tarde tenía reportados 148 alumnos en la plataforma Classroom, de un total de 222. Entonces, por favor, inscríbanse, una sola cuenta, nombres completos y apellidos. No es una situación del otro mundo que les estoy pidiendo y creo que podemos salir adelante y el compromiso mío con ustedes es apoyarlos en lo que corresponda.
Así es de que ya tienen materiales, ustedes lo pueden estudiar y yo voy a estar subiendo constantemente toda vez que terminemos los contenidos, pues material de apoyo. Sin más, pues no me resta que agradecerles su atención y pues gracias por su respeto demostrado y pues esta cátedra es para ustedes, utilicemos los espacios virtuales como deben ser. Y finalmente, decirles que necesito que en esa plataforma oficial Moodle ingresen. Por favor, sí les encargo encarecidamente que ingresen, porque en principio podría ser que en esa plataforma realicemos el examen parcial y el final. Entonces, sí me interesa que hagan ustedes el esfuerzo, vean si el sistema les permite ingresar. Si tienen algún problema, pues solicitar a coordinación el apoyo para que puedan ustedes tener acceso a la plataforma Moodle. Es la plataforma oficial, no tengo el dominio ni la administración de la misma, entonces por favor, sí les encargo, el sistema automáticamente va a enviar los exámenes a quienes estén registrados si es que llegase a utilizar Moodle. Entonces, los dejo acá. Feliz tarde a todos, éxitos y gracias por su atención. Les encargo puntualidad para la próxima, por favor, en los primeros 10 o no más 15 minutos comenzamos. Feliz tarde a todos. Licenciado. Sí, Sharon, adelante, lo escucho. ¿Sí? Perdón, pensé que no me escuchaba, licenciado, perdón. Que no tenga pena. Que yo no puedo entrar a Moodle y ya envié un correo, pero me dijeron que no podían enviar un correo a coordinación 1 y 2. Y me dijeron, buenas tardes, esta coordinación es ajena a la Comisión de Educación Virtual y por lo mismo no puedo ayudarle en su problema para ingresar a Moodle. Ya pregunté a qué correo puede escribir para ayudar, pero aún no tengo respuesta y eso me lo mandaron ayer a las 14:41. Sí, Sharon, le agradezco. Tuve información que en dado caso van a crear un canal, en este caso, y lo que yo le podría sugerir es que a esta hora vuelva a escribir y solicite si existe el medio, puesto que en primer lugar quiero dejar muy claro, no me corresponde a mí resolver esos aspectos administrativos. Entonces vuelva a insistir y solicite si ya está creado el correo o la dirección donde ustedes puedan hacer ver, porque tengo entendido que iban a crear un espacio para atender este tipo de problema. Entonces, por favor, usted me habla de ayer, yo le estoy dando información de hoy, entonces vuelva a escribir, disculpe. Y si en un dado caso yo puedo en un momento dado averiguar, pues a ustedes les agradecería. Entonces, por favor, aquí me indica, disculpen, derecho. Gracias, licenciado. Si no sé si, sí, gracias. Me indican acá, gracias, derechomodul@gmail.com. Ya escribió este correo, Sharon, pregunta. No sé si lo ve usted en el chat, pero sí, yo tengo entendido de que iban a crear. Entonces, por favor, hay un correo acá, de Gmail, derechomodel@gmail.com, entonces, que pudiese generar, tengo entendido, no lo he visto porque no he revisado todavía la información, pero en lo que yo estaba dando clases, como que hay algo que resolvieron. Entonces, por favor, hagamos esta petición y a este correo que aparece, voy a confirmar siempre y de tener alguna confirmación, pues yo se los envío, pero sí tengo entendido que hoy iban a crear ese enlace en ese correo. Sin más, gracias por su atención a todos, se cuidan bastante y por su espera. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, licenciado.